Es terrible lo que ha ocurrido y tenemos que seguir hablando del accidente, tenemos que seguir hablando del dinero que quedó después de este accidente esparcido en el lugar desde la sede de gobierno. Que a propósito, desde el gobierno aseguraron que en el momento no tenían validez. ¿Qué es lo que va a pasar con estos billetes de la serie B? En el momento, ya lo decíamos, no tenían validez. Desde el gobierno nacional se ha informado a propósito de esta situación. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado para que nos aclare este panorama a toda la población, ya que hay varias dudas que aclarar. Estamos con el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Muy buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos en el programa. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, perdón, un gusto como siempre estar con ustedes. Ministro, ¿qué es lo que va a pasar con los billetes de la serie B? A ver, le comento una serie de situaciones, varias personas que nos han escrito. Ayer en la Ciudad del Alto, en la feria 16 de julio, por ejemplo, se podrían ver letreros donde los comerciantes decían: no recibimos billetes de la serie B. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estos? Mire, para que la población tenga total claridad, a partir de hoy, de este momento, todos los billetes de la serie B obtenidos de manera legal, todos los billetes de la serie B obtenidos de manera legal, que aquella persona que tenía un billete de 10, 20 o 50 bolivianos el día jueves, el día viernes, semanas anteriores, va a poder volver a hacer circularlos normalmente. El valor de esos billetes es el mismo al que corresponde a la denominación. Un billete de 10 bolivianos vale 10 bolivianos, un billete de 20, 20 y uno de 50, 50. ¿Qué sucede y por qué se ha tomado la determinación de inhabilitar temporalmente la circulación de estos billetes de la serie B? Sucede que lamentablemente en el momento del accidente hubo personas inescrupulosas que sustrajeron parte de la carga que llevaba este avión y por lo tanto había que evitar la introducción masiva de estos billetes a la circulación nacional. Hoy día ya se tiene la información concreta a partir del verificador que ha publicado el Banco Central sobre qué billetes son correctos, qué billetes son los que pueden circular normalmente, y se tiene la herramienta para identificar aquellos billetes que fueron sustraídos y que hasta ahora no han sido devueltos a las autoridades. Por lo tanto, ahora ya tenemos la posibilidad de hacer esta identificación y de evitar que estos billetes puedan entrar a la circulación nacional. Ahora, ¿cómo la gente puede hacer esta verificación? ¿Cómo funciona esta aplicación que ha sido ya expuesta por el gobierno? Mire, en la página web del Banco Central de Bolivia se tiene un link hacia un verificador. También entiendo que se va a emitir un aplicativo de tal manera que las personas que reciban un billete, y aquí también hay que ser práctico, un billete de la serie B que esté muy nuevo, bueno, meta su serie a este verificador y va a poder encontrar si es que este billete tiene una validez de circulación nacional legal o no. Bueno, porque también entre algunos mensajes que nos llegan de las personas justamente a la sala de redacción de prensa es que lograron sacar billetes de un cajero de manera normal, son de serie B, y no les reciben en ningún comercio. A partir del día de hoy, insisto, Claudia, se puede recibir los billetes de manera normal. Aquel comerciante, aquel comercio, persona que reciba en pago cualquier billete de la serie B, insisto, en cortes de 10, 20 y 50. Los cortes de 100 y de 200 bolivianos no tienen ningún problema. En cortes de 10, 20 o 50, si recibe un billete y tiene alguna duda, recurra al verificador del Banco Central y va a poder encontrar si es que ese billete tiene circulación legal o no. Bien. ¿Cuánto dinero se perdió, se quemó, se recuperó, ministro? El avión transportaba 17.100.000 unidades de billetes, ese es el monto, la cantidad total de billetes. Estimamos que entre la destrucción y pues la sustracción, cerca del 30% de los billetes se han perdido. Esto significa cerca de 5 millones de billetes. Ha habido una buena cantidad de esos 5 millones que fueron quemados, por lo tanto la circulación de billetes que no tienen circulación legal, disculpa la
redundancia, pues no va a ser significativa para toda la masa de billetes que nosotros tenemos en circulación hoy Ahí día. está. Bien, ministro, vamos a avanzar también con un contacto nacional. Voy a mostrarle también, tenemos un billete nosotros con la serie B específicamente, es bastante nuevo, sí, pero ha sido traído de un cajero. Entonces, no se preocupe, usted va a poder utilizarlo a partir de hoy de manera totalmente normal, si usted lo ha adquirido, por supuesto, de manera legal. Tenemos contacto nacional, ministro, por favor, quiero saludar a mis colegas en Cochabamba, Mariana Dupleich, en Santa Cruz, en Stephanie Sánchez. Comenzamos con Stephanie, buenos días. Hola Claudia, ¿cómo te va? Buenos días, un abrazo también a Mariana en Cochabamba. Ministro Espinosa, gracias por atendernos en este contacto a nivel nacional. Una de las escenas que ha generado indignación en medio de toda esta tragedia aérea registrada, ministro, ha sido ver a personas inescrupulosas retirando el dinero, las unidades de billetes regadas tras este accidente. ¿Cuál es el trabajo que se está desarrollando en coordinación con la policía para lograr identificar, cuantificar ese dinero sustraído? ¿Por qué delitos penales serán investigadas estas personas si es que ya han sido identificadas? Mire, tenemos hasta el momento más de 20 detenidos. Esto obviamente corresponde a un delito de sustracción, de robo agravado, precisamente por el hecho del accidente y por el impedimento que se ha realizado a la atención de los heridos y lamentablemente los fallecidos. En ese sentido, esa va a ser la figura legal que se va a aplicar. Ahí el accionante es el Banco Central y las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la seguridad del aeropuerto o del perímetro del aeropuerto. Ese es un primer elemento. Segundo, cualquier persona que tenga billetes correspondientes a este accidente en su poder tiene la obligación de entregarlos a las autoridades. Una entrega voluntaria no implica ningún tipo de sanción. Sin embargo, si se intentaran hacer circular, pues ahí ya entra en un escenario de circulación de dinero falsificado, lo cual también es un delito que conlleva años de prisión. El área jurídica no es mi expertise, pero entiendo que es un delito punible con cárcel. Bien, estamos también desde Cochabamba, ministro, con consultas y muchas dudas que tiene la gente. Y es bueno generar celeridad y tranquilidad en las personas, porque muchos dicen, oh, el Banco Central está imprimiendo dinero en Bolivia, lo estaban transportando, y hay mucha desinformación a través de las redes sociales. Ministro, importante que se pueda aclarar que el BCB no imprime este dinero, sino que lo traen de casas extranjeras con seguridades y con estándares además internacionales. ¿Cuáles son las labores que se estaban realizando? ¿De dónde venía el dinero? ¿A dónde iba? ¿Cuál era el fin de este dinero, por un lado? Y por otro, ¿qué pérdida ha generado más allá de ese 30%, toda esa impresión, toda esa destrucción, ese traslado que, claro, requiere costos internacionales en el transporte del dinero? Por favor, 2 preguntas puntuales para generar celeridad. Es muy buena la pregunta. Primero, es cierto, Bolivia no imprime su papel moneda, esto se hace en el exterior, puntualmente en Francia. Por lo tanto, los billetes provenían desde Francia, habían hecho una primera escala en Viru, donde se hizo el transbordo hacia un transporte más adecuado para el ámbito nacional, venían en un vuelo internacional y luego se transbordaron a el avión Hércules de la Fuerza Aérea. Todo este operativo de traslado estaba a cargo de la empresa que ha impreso y ha vendido los billetes al gobierno nacional a partir de una licitación pública internacional que se llevó adelante el año pasado, a principios del año pasado. Este era uno de los 14 envíos programados que se tenía en esta licitación. Durante el año pasado ya se habían entregado cerca de 10, se habían hecho casi 10 entregas, 10 u 11 entregas, y esta era la 11ª o 12ª, no tengo el dato exacto, pero estamos más o menos en ese rango. Por lo tanto, esta era una operación absolutamente normal, correspondiente a la reposición de los billetes que se van deteriorando, que se van gastando y que, claro, el Banco Central tiene que ir introduciendo en la medida que se va deteriorando el material monetario antiguo o viejo. Por lo tanto, y aquí también hay que aclarar, toda la pérdida económica, material que se ha tenido del material monetario está bajo la cobertura de un seguro que contrata la empresa que debe entregar los billetes. Esto significa que el erario nacional no va a tener ningún impacto por la destrucción de estos billetes.
Ahora, ministro, si bien se está dando opciones para la población, como por ejemplo el sistema de verificación a través de la página web o instar incluso al pago a través de código QR o pagos digitales, ¿qué pasa con las personas que no manejan tecnología? Entre ellos, y la gran mayoría, personas de la tercera edad. Bueno, a ver, primero y principal, acá hay que entender que dado que se ha tomado la decisión de inhabilitar la circulación de estos billetes, se ha mitigado, se ha frenado la introducción masiva al sistema financiero nacional. Por lo tanto, es muy poco probable que una persona en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí o en Tarija o en Pando reciba algún tipo de billete que no tiene validez de circulación nacional. Ese fue uno de los motivos por los cuales se ha limitado durante estas 48 horas la circulación de estos billetes, evitar que aquellas personas que sustrajeron estos billetes los hagan circular rápidamente y esto se extienda más allá del ámbito del accidente. En segundo lugar, a quienes están relativamente cerca de la ciudad del Alto, La Paz, quizás algo circundante, pues aquí hay algunas medidas. Los billetes de la serie B que ya tienen cierto uso, que se nota por su desgaste, esos muy probablemente no han estado en el lugar del accidente. No había ningún tipo de billete viejo o usado en el transporte, eran todos absolutamente nuevos. Eso tiene que quedar también muy claro. Por lo tanto, ese es un primer elemento. Segundo, todos los billetes de cortes distintos a los 10, 20 y 50 bolivianos que se encontraban en el avión, 100 o 200 bolivianos, no tienen ningún tipo de problema, ya sea de la serie B y como de la serie A. Lo propio en los billetes de la serie A de 10, 20 y 50 bolivianos. Ahí nadie tiene que tener ningún problema de recibirlos o de guardarlos o de atesorarlos porque esos billetes no tuvieron absolutamente ningún problema. Y respecto a los billetes de la serie B que sean absolutamente nuevos, nosotros estamos emprendiendo una campaña comunicacional a través de distintos medios, radio, prensa escrita, redes sociales, de tal manera de difundir los rangos de series de billetes que no tienen validez de circulación y por lo tanto permitir que también esto difunda la información de manera adecuada para aquellas personas que no tienen acceso al uso de tecnología. Bien, ministro, le agradecemos de verdad por habernos atendido a esta hora de la mañana para hablar acerca de esta preocupación latente y claro, se entiende lo que la población puede desconfiar en cierto momento de recibir o no este billete, principalmente los comerciantes. Ya lo decíamos, en la ciudad del Alto, específicamente en la feria 16 de julio, los letreros, ahí no se reciben billetes de la serie B. Sin embargo, hay una aclaración importante por parte de las autoridades para que no haya ningún tipo de preocupación en la población y estos vuelven a la circulación a partir del día de hoy. Estamos en Contacto Nacional, agradecemos a nuestras colegas Mariana Dupleiche en Cochabamba, Stephanie Sánchez en Santa Cruz y por supuesto también gracias al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, por habernos atendido a esta hora de la mañana para aclarar estas dudas. Que tenga muy buenos días, ministro. Buenos días a ustedes, gracias por la entrevista. Que tenga buen